Buenos días. Continuamos con este segundo bloque de ponencias de la mañana. Y si os fijáis en el Congreso, pues estamos pivotando entre dos polos, uno más, podríamos considerar filosófico, reflexivo, y otro más centrado en la implementación, en la regulación, en las políticas públicas. El bloque al que hemos asistido estaría más bien en esta segunda tipología de abordajes de la cuestión de fondo del Congreso, y ahora volvemos a una perspectiva más de reflexión, más filosófica. Y para ello tenemos con nosotros a dos ponentes, a Catherine Lécuyer, que intervendrá después de José Ignacio, la presentaré en su momento, pero quiero señalar que tenemos dos ponentes porque, de alguna manera, sus intervenciones están vinculadas y, de hecho, el coloquio lo tendremos con ambos al acabar la intervención de cada uno de ellos. El primero, como digo, es José Ignacio Murillo. Él es profesor de Filosofía en la Universidad de Navarra y tiene un perfil extraordinariamente adecuado para la exposición que va a llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque él tiene una formación filosófica que hunde sus raíces en el pensamiento clásico, desde autores como Aristóteles o Tomás de Aquino, pero al mismo tiempo se ha ocupado de autores contemporáneos muy relevantes. Y él se ha centrado en los últimos años en la aproximación filosófica acerca de la pregunta por el ser humano, me refiero a la antropología filosófica, y concretamente, desde esa perspectiva, pues se ha ocupado de una manera muy particular de las relaciones entre la biología y la filosofía, que tan necesarias son de comprender para comprender a nuestra propia condición de seres vivos, ¿no? Y de seres humanos como en cuanto seres vivos. Y desde esa perspectiva, pues va a abordar un tema que resulta imprescindible plantearse cuando estamos hablando de educación y derechos humanos. Concretamente, el título de su ponencia es Crecimiento humano y dignidad personal, una aproximación antropológica a la educación, ¿no? Se hablaba, comentaban ayer, como el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de la educación comenta que la educación tiene como fin el pleno desarrollo de la personalidad. Ese pleno desarrollo de la personalidad pues tiene mucho que ver con ese crecimiento humano que es intrínseco al desarrollo de la dignidad personal del ser humano, y parece que no podamos avanzar en la cuestión sobre derechos humanos y educación si no tratamos de dar respuesta a esta pregunta: ¿en qué consiste el crecimiento personal que parece que es propio del ser humano, que es imprescindible para que el ser humano vea florecer su dignidad personal? Pues desde esta perspectiva filosófica va a abordar una cuestión tan nuclear como la que acabo de señalar José Ignacio Murillo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Ahora, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí en este congreso, en el que se tratan temas que a mí me interesan mucho, el tema de la educación, aunque yo no sea un experto en educación, más bien soy un experto en antropología y voy a intentar aportar desde ese punto de vista la educación. Pero bueno, estoy aprendiendo mucho en este congreso, ¿no? También para situarme en cuáles son los problemas, cuáles son las grandes cuestiones, los horizontes de la educación actualmente y su relación con los derechos humanos. Bueno, muchas gracias también por la presentación y bueno, yo
lo que voy a hacer se va a ver, ¿no? O sea, que no voy a decir más, ¿no? No voy a hacer, no. Bueno, entonces, comienzo. Bueno, esto es una pequeña reivindicación del latín, ¿no? Ahora que estamos en esta crisis de las humanidades y la idea de que hay que enseñarlas en la escuela, etc. Bueno, pues he querido empezar con una cita en latín con la que me encontré, curiosamente, hace muy poco, y que me pareció muy interesante, de San Agustín, ¿no? Y que recapitula un poco la visión clásica, por lo menos la visión clásica cristiana, pero de la educación. Está la traducción, por si alguien no lo tiene fresco todavía, ¿no? Digo el latín, ¿no? Los niños, en el uso y movimiento de sus miembros y en su sentido de apetecer y evitar, son más delicados que las crías más tiernas de los animalitos. Como si la virtualidad del hombre se lanzara hacia arriba sobre los demás animales, tanto más cuanto más se encogiera su impulso. Como la flecha cuando se tensa el arco. Me parece una imagen muy bonita de lo que voy a explicar, ¿no? O sea, que el ser humano efectivamente es un ser muy frágil, vulnerable y sin embargo con una aspiración realmente impresionante. Y esto es lo que hay que tener en cuenta en la educación, ¿no? Tanto esa fragilidad de la criatura humana que, por así decir, se nos encomienda, si lo entendemos desde un punto de vista personal, ¿no? Cada niño que llega se nos encomienda, por supuesto a los padres, pero también a la sociedad, pero es una promesa de algo muy grande. Y bien, pues esa imagen, ¿no? Del arco, ¿no? Es como se tensa el arco, y parece proporcionar a esa fragilidad la trascendencia de lo que se puede conseguir. Bueno, he tomado, para comenzar, en el diccionario de la Real Academia, cuáles son los significados de 3 términos que tienen que ver con la educación. La definición de la Real Academia, pues, bien, es interesante, pero no es que haya que compartirla, ¿no? Se puede comentar o criticar, ¿no? Pero me parece que en este caso es bastante interesante. Por un lado, criar, dicho de un animal, es producir, cuidar y alimentar a sus hijos. Por otro lado, adiestrar, otro término que también tiene que ver con la educación, adiestrar, domar a un animal, amaestrar, y esto, claro, no podemos amaestrar una piedra, no podemos amaestrar una mosca, pero sí podemos amaestrar los animales que tienen capacidad de aprendizaje. Así que esto, pues sí que se pueden criar, por así decir, se pueden criar moscas, ¿no? Se pueden criar gusanos de seda, pero adiestrar requiere unas capacidades de desarrollo y cognitivas muy superiores. Pero hay otro término, el término que nos ocupa ahora, que es el término educar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc., ¿no? Educar. El ser humano, claro, educar no lo aplicamos a los animales. Educar es algo que se aplica al ser humano. ¿Y por qué? ¿Qué es lo característico del ser humano? ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea educable? Bueno, pues yo he resumido, voy a tocar como 3 grandes temas. No sé si será exhaustiva, este marco puede ser exhaustivo o no, pero me parece que es por lo menos orientativo de 3 dimensiones del ser humano que son las que explican la educación y por lo tanto también tenerlas en cuenta ayuda a pensar en qué consiste una buena educación. En primer lugar, los seres humanos somos seres que crecen, el crecimiento, y hablaremos sobre esto. Por otro lado, los seres humanos somos seres dependientes. Y esto es algo que, curiosamente, en la modernidad se le ha criticado a la visión moderna desde Descartes, la visión ilustrada, el tener una visión del ser humano como agente, sí, libre, incluso autónomo, hablaremos un poco de esto, autónomo, pero la visión que se tenía del ser humano era una visión desde el adulto, varón, sano y además con unas buenas condiciones, ¿no? Con recursos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto nos sirve para todos los seres humanos
y además estas condiciones se cumplen durante un periodo breve de la vida, porque cuando somos pequeños no conseguimos esto y luego pues nos vamos haciendo viejos y se nota más la dependencia que, como veremos, tenemos siempre, ¿no? Pero entonces, dependencia, sin aceptar la dependencia, la educación no tiene sentido, por más que el término dependencia tenga muy mala prensa en muchas visiones del ser humano y de la ética. Y por otro lado, la libertad, porque lo característico de la educación, que la distingue de la crianza, del aprendizaje, es que se dirige a un ser que es libre, que está llamado a participar en el proceso de la educación, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tiene su propia iniciativa, y es una iniciativa que hay que respetar. A veces se piensa, no, la libertad es que pone obstáculos a la educación, porque claro, como no puedes hacer con el niño lo que quiera, porque él quiere cosas también y es libre. Dice, pero esto, bueno, pues si lo ves como un problema, tienes un problema. Voy a hablar un poco sobre el crecimiento. Entonces, me interesa distinguir entre estos dos términos, crecimiento y desarrollo. Voy a decir cómo los matizo yo. Crecimiento, por supuesto, se aplica a los seres vivos, desde pues las plantas, cualquier, ¿no? Y es muy interesante tener en cuenta que los seres vivos comienzan siendo muy poquita cosa y que se van desarrollando. Pero el desarrollo tiene otros matices. El desarrollo es una fase del crecimiento en el que aparecen, se distinguen y consolidan las distintas capacidades que posibilitan nuestro organismo. Entonces, me parece que eso es el desarrollo. El desarrollo, en este sentido, puede tener un término, porque hay un momento en el que se desarrollan las capacidades básicas. El crecimiento no se detiene en el desarrollo, pues algunas capacidades humanas pueden seguir creciendo y ampliando su potencialidad de actividad más allá del desarrollo. Pensemos en la inteligencia, pensemos en la capacidad de querer, pensemos en montones de dimensiones humanas, sobre todo esas que solemos llamar espirituales, porque no son tan distintivas del ser humano, que pueden crecer ilimitadamente. También por eso el proceso, la educación, aunque llamamos educación, como veremos, al momento, probablemente hasta el momento en el que un individuo empieza a poder aportar en la sociedad, el proceso educativo en sentido amplio puede durar toda la vida, ¿no? Aunque a eso le llamamos quizá mejor formación, para distinguir, porque uno ya contribuye, ¿no?, de una manera más explícita. Pero la educación, en este sentido, puede continuar porque el ser humano puede crecer indefinidamente. Claro, desde el punto de vista orgánico, el crecimiento es la actividad más vital y característica de los seres vivos. Y hasta el punto de que, siguiendo la distinción clásica, ¿no?, la nutrición, la reproducción, pues, por así decir, tienen como límite el organismo, ¿eh? Pero el crecimiento se continúa en la cognición, en la conducta, ¿eh? Y además, incluso desde el punto de vista biológico, tiene que ver con los mecanismos que permiten la evolución. Esto es una cuestión también. Bueno, claro, etapas, cuando se habla del crecimiento, y una breve mención al asunto de las etapas, que tan importantes para la educación, por otro lado, porque a cada etapa hace falta responder de una manera determinada. Entonces, voy a hablar de etapas del desarrollo, pero hablaré de las etapas desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista antropológico. Brevemente, los orígenes. Pues efectivamente, ¿no? Empieza el ser vivo, ¿no? Y esto, la primera etapa psicológica es que uno empieza a crecer ya en el seno materno. Los psicólogos suelen distinguir, los psicólogos del desarrollo, los 2 primeros años de vida como un periodo especial para el aprendizaje. Después suelen decir que vienen los años del juego, entre los 3 y los 6 años, los años escolares, de 7 a 10 años, la adolescencia, entre los 12 y los 18. Esto cada psicólogo del desarrollo tiene sus matices, pero bueno, es bastante, ¿no?, recoge bastante bien lo que suelen decir ellos. En este caso, lo he tomado de este manual de Psicología del Desarrollo. Podría haber citado otros, pero me parece que es representativo. Pero se puede hablar del desarrollo también desde un punto de vista antropológico, porque
Los psicólogos en el desarrollo suelen tener en cuenta lo cognitivo, suelen tener el desarrollo social, el desarrollo conductual, pero claro, cuando empezamos a ver al ser humano en sus primeras etapas, hay una primera fase en la que, claro, el niño que aparece, ¿no? Lo primero que hace es encontrar, ¿no?, la referencia a otros seres humanos o a otro ser humano, ¿no? Y de eso depende su subsistencia y depende su desarrollo cognitivo, emocional, etc., ¿no? Hay un momento que también me parece que es muy importante desde el punto de vista antropológico, que es cuando aparece lo que se llama ahora, que ha sido un fenómeno muy estudiado, la atención compartida. El niño empieza a aprender a mirar hacia donde mira la figura de referencia, ¿no? Y esto es importantísimo para el aprendizaje, ¿no? Nosotros, además, es una característica típicamente humana. Hay algún antropólogo que lo ha tratado este tema con mucho detalle, ¿no? Y se ha estudiado mucho en la psicología. Bueno, evidentemente el niño empieza a caminar y esto es la primera experiencia de la independencia o de la autonomía, y esto es también muy importante desde el punto de vista psicológico para el niño, pienso yo, pero desde el punto de vista antropológico. O sea, el niño empieza a ser un agente, ¿no? Caminar es muy importante, ¿no?, el desplazarse por sí mismo. Por supuesto está el comienzo de la comunicación lingüística, que es muy progresivo, pero el niño empieza a aprender a hablar. Pero claro, y aquí entra ya, digamos, la filosofía, ¿no?, la aparición del conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual no es la mera cognición animal, sino que hay un momento en el que la realidad interesa por sí misma. Aparece, ¿no?, aparece el interés por la verdad, aparece el conocimiento de lo que se llama lo universal, ¿no?, que el agua es agua, ¿no?, y que no es simplemente algo con lo que se hacen cosas, sino que aparece. Y entonces esto aparece. En mi opinión, esto es una cuestión que yo pienso que está abierta, ¿no? Esa capacidad del conocimiento intelectual aparece antes que lo que se suele llamar tradicionalmente el uso de razón. Es decir, el momento en el que el niño comienza a ser un agente libre. Un agente, vamos a ver, libre es desde el principio, pero empieza a manifestar su libertad con actos, ¿no?, que hay que entender. También esta es una cuestión que está un poco, no se considera mucho, porque en la modernidad se habla mucho de la racionalidad de la acción, y la racionalidad tiene mucho que ver con los fines y los medios, etc., pero se ha perdido la visión clásica, por ejemplo, que planteaba Aristóteles sobre lo característico del ser humano es la proairesis, la capacidad de, nosotros decimos elegir, pero elegir con vistas al bien, a la felicidad, decía él, a la eudaimonía. Lo que implica una visión de que estoy haciendo primero hago el bien yo decido hacer el bien. El bien se presenta y yo puedo hacerlo o no hacerlo. Así aparece el uso de razón. Yo me veo no como alguien simplemente atraído por los bienes y que intenta, sino ahora me doy cuenta de que lo tengo que hacer yo. Y cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta de mí mismo. Como el bien, yo tengo una referencia al bien. Por eso aparece también lo moral, ¿no? Esto, por supuesto, en el contexto, lo moral aparece en el contexto de que el niño se ha educado en un ambiente de relación interpersonal. Luego viene la pubertad. En mi opinión, bueno, normalmente en el desarrollo psicológico la adolescencia se considera que comienza con la pubertad, que es algo muy importante, evidentemente, abre todo un panorama nuevo a la vida, ¿no? Una capacidad nueva, unas nuevas, ¿no?, nuevos intereses, nuevos horizontes. Pero yo diría que la adolescencia, en sentido estricto, empieza a los 7, 6 años, cuando sea que ocurra ese fenómeno del uso de razón. Porque es el momento en el que uno empieza a hacer actos libres, pero todavía hay un desfase entre su capacidad, ¿no?, entre lo que puede hacer. O sea, él es un ser libre, pero su mundo todavía es muy pequeño. Tiene que crecer, Entonces, esa exigencia de que se corresponda su mundo, ¿no?, con sus capacidades, es lo que abre ese espacio desde el punto de vista antropológico de la adolescencia. Pero bueno, esta es una tesis mía que ustedes pueden pasar de ella perfectamente, porque es una cuestión de definición. Lo importante es, que pensar en esto, ¿no?, en los fenómenos, digamos, subyacentes. Y luego, claro, la pubertad
se sigue con otro problema, es el de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Y qué puedo aportar? Yo creo que la educación, en sentido estricto, acaba cuando uno se puede plantear esta pregunta: ¿qué es lo que puedo aportar? ¿Qué es lo que hago con mi vida? Y comienza a responder a esa pregunta. Entonces ya, digamos, pues consideramos que estamos ante un adulto y su proceso de formación, pues ya, digamos, en él adquiere un protagonismo todavía mayor el individuo, ¿no? Ahora, estamos hablando del desarrollo, pero decía, el crecimiento humano no tiene límite. Esto, por cierto, es una tesis que su origen, o sea, se ha dado en contexto cristiano, porque la visión clásica de la ética y de la antropología más bien tendía a centrarse en alcanzar la armonía entre las facultades, ¿no? Y entre el ser humano y su contexto social, digamos, ¿no? La justicia, etcétera, ¿no? Pero en el cristianismo aparece esta idea de que siempre se puede crecer en algo, por lo menos en el amor, ¿no? Que es algo característico de, ¿no? Y esto aparece, ¿no? Incluso pues, en el Nuevo Testamento en algún momento. Y el gran teórico de esta idea es Gregorio de Nisa, que tenía un término para ella, que es la epéctasis. El ser humano está siempre, dice, lo característico de la criatura espiritual, o sea, que no es Dios, pero es criatura, es que puede crecer indefinidamente, mientras que lo que no es espiritual, pues no puede crecer indefinidamente. Tiene un término a su crecimiento. Y a esa apertura a un crecimiento irrestricto es lo que llamaba Gregorio de Nisa la epéctasis, ¿no? Continuamente lo que constituye su bien presente, leo al final, por mucho que parezca grande y perfecto, es el comienzo de un bien mayor que está por encima. Esta idea de que siempre estamos comenzando sin... Claro, y esto precisamente es lo que permite, digamos, en nuestra cultura esa idea de la revolución, ¿no? Que sería como el desconectar, el estar siempre comenzando del apropiarse de los orígenes, ¿no? Y de apropiarse del pasado, ¿no? Pero es evidente que estamos siempre comenzando. Y esto es muy importante. Y que siempre tenemos una apertura al bien, ¿no? Que no se cierra con nuestro crecimiento, sino todo lo contrario. Siguiente idea, la dependencia. Otro aspecto sin el cual nos entendería la educación. Claro, si naciéramos pues ya hechos, pues entonces y no dependiéramos de nadie, pues no haría falta educación. Nuestra existencia, en primer lugar, remite a otras personas. Somos engendrados, ¿no? Y bueno, nacemos, ¿no? Y ¿no? Pues tenemos unos padres o tenemos, ¿no? Pero nuestra existencia remite a otras personas de las que dependemos. Nuestro nacimiento es prematuro. No somos autónomos. Antes digo, caminamos pasado el año salvo excepciones, pasado un año de salir del vientre materno. Y hasta entonces, pues somos absolutamente dependientes y después también. Pero ese nacimiento prematuro hace que no nos valgamos por nosotros mismos. Curiosamente, esto se corresponde con una oportunidad, una ventana de oportunidad. El cerebro que se está desarrollando fuera del seno materno ya, en ese periodo de dependencia, pues puede adquirir un montón de estímulos y puede desarrollarse ya en el contexto social. Eso favorece el desarrollo de fuertes vínculos con los demás, esa dependencia, y nos permite aprender de los demás, ir recibiendo la herencia. La dependencia del animal social se extiende a lo largo de toda la vida, incluso en los momentos en que somos capaces de aportar activamente más a los demás. Es tan importante reconocer esto, la dependencia que tenemos. Bueno, uno puede examinar su situación actual y darse cuenta de que si no fuera por la dependencia, ¿no? por los demás, ni estaríamos aquí ni podríamos hacer lo que estamos haciendo, ¿no? No solo por lo que ha pasado en el pasado, sino por lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? El trabajo de otros, las posibilidades, ¿no? Lo que han hecho, que me da los recursos, etcétera. Soy un ser dependiente. Y esto es algo que es una realidad. Si no te gusta, pues te aguantas. Y lo mejor es decir, bueno, pues convertirla en una oportunidad, como ha hecho la naturaleza, por ejemplo, con esa dependencia que nos permite el aprendizaje tan temprano y que nos habilita para tanto. Bueno, la dependencia no es solo precisa para vivir, sino para vivir bien. La dependencia tiene que ver con la sociabilidad. Y
Por otro lado, hay que tener en cuenta también esto, la dependencia se pone más de manifiesto en la enfermedad, la vejez, etcétera, ¿no? Que forman parte de la condición humana, ya no solo en la infancia, sino que otras etapas de la vida somos especialmente dependientes, aunque en otras, sin embargo, se pone más de manifiesto nuestra capacidad de aportar, en otras pues tenemos que dejarnos ayudar. Y esto forma parte de la condición humana. Decía Alexis de Tocqueville, esta frase me parece, es matizable, me parece a mí, pero me parece muy aguda como todo lo que escribe él. El egoísmo nace de un instinto ciego, ¿no? Porque, bueno, tenemos el instinto de cuidar por nosotros mismos. Y entonces, claro, si eso lo dejas ciego, pues entonces te volvías egoísta. El individualismo, sin embargo, procede de un juicio erróneo, más bien que de un sentimiento depravado. El individualista es alguien que no sabe quién es, no se conoce a sí mismo. Me parece una idea muy interesante. Yo pienso que se puede aplicar también en parte al egoísmo, por eso subrayo lo de ciego, el instinto ciego, porque cuando nos damos cuenta de quiénes somos y de dónde estamos, entonces nos damos cuenta de que no podemos conseguir el bien sin conseguir el bien de los demás. El bien de los demás es también importante, ¿no? y importante para nosotros, incluso. Interesante que este señor, que se considera padre de la filosofía moderna, pues resulta que es también bien conocido por considerar la infancia como un defecto originario, ¿no? Yo pensaba que por el hecho de que hemos sido niños antes de ser hombres y porque nos ha hecho falta durante tanto tiempo ser gobernados por nuestros apetitos y nuestros preceptores, que eran a menudo contrarios los unos y los otros, y que ni los unos ni los otros nos aconsejaban quizá siempre lo mejor, y es casi imposible que nuestros juicios sean tan puros y tan sólidos como lo hubieran sido si nos hubiéramos dejado llevar por el uso entero de nuestra razón desde el momento de nuestro nacimiento, y nos hubiéramos conducido por ella, ¿no? O sea, Descartes dice, si hubiéramos tenido uso de razón desde el principio hubiera sido todo mucho mejor. Si hubiéramos sido los protagonistas, por así decir, de nuestra, ¿no? Desde el principio. Dice, lo malo del ser humano, lo que hay que curar es esa etapa de dependencia en la cual dependíamos de nuestros sentimientos, dependíamos de nuestros preceptos. Dice, qué bien nos hubiera ido si hubiéramos tenido el uso de razón desde el principio. Bueno, me parece una visión interesante, lo pongo como contraposición a lo que acabo de decir, porque yo he intentado una visión más positiva de la dependencia y creo que un poco más realista, me parece a mí, como recientemente es bastante común esta apreciación. Bien, la libertad. Voy a hablar de 3 sentidos de la libertad. Es el tercer aspecto del que quería hablar, ¿no? La libertad. Somos libres. Claro, la libertad es, ya hemos hablado de esto, dominio de nuestros propios actos, somos autores de nuestras acciones, somos autores y responsables. La responsabilidad es, a veces se dice, no, la libertad es lo bueno y la responsabilidad es la parte mala. Digo, no, la responsabilidad es la parte buena, o sea, ser responsable de lo bueno que has hecho, esto es propio del ser libre, ¿no? Si solo lo has hecho porque te has dejado llevar, pues no eres responsable, ¿no? Pero es muy importante la responsabilidad para entablar relaciones propiamente humanas. Esta visión, la visión de la libertad como dominio de los propios actos, es la noción de libertad que nos han legado los clásicos, desde los griegos, ¿no? Y también otras tradiciones, otras culturas y otras. Pero en la cultura occidental los griegos le han dado una gran importancia a esta visión, muy unida a la capacidad de conocer el bien. Yo, como soy capaz de plantearme qué es lo bueno, puedo dirigirme por mí mismo a lo bueno. Pero el conocimiento intelectual funda esa capacidad de dominar, ¿no? los propios actos, pero también de ser responsable. Ahora, hay una visión también más profunda. Nosotros, esa visión de la libertad nos parece probablemente válida, pero para nosotros se queda también un poco corta. Hay otros sentidos de la libertad que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, son importantes. Y uno tiene que ver también, como antes decía, con la herencia cristiana, la libertad como la radicalidad de la condición personal. Esa apertura y esa capacidad de establecer relaciones interpersonales plenas, ¿no? Y eso está vinculado a la libertad, ¿no? Es decir, la libertad no es algo accesorio, sino que es radical.
Hay que pensar, los idealistas alemanes, por ejemplo, hicieron de la libertad el primer principio, precisamente con esta mentalidad de que de que la libertad no era algo añadido, sino que era algo radical. Pero los idealistas alemanes estaban ya en una tradición que había descubierto, que esto es muy propio de la modernidad, que en mi opinión, no voy a entrar en esto, pero la modernidad en la que estamos, que está feneciendo ahora, empezó en el siglo XII de nuestra era, y lo que se va descubriendo en ese momento es la libertad como capacidad de introducir novedades en la historia, la producción y el progreso. Y me parece que también este sentido de la libertad es importante ahora, ¿no? Los clásicos, los antiguos no le daban tanta importancia a esto, ¿no? La historia, por así decirlo, lo importante era la transformación de uno mismo, hacerse bueno uno, y no tanto la modificación histórica, la producción, la técnica, el progreso. Nosotros, sin embargo, consideramos que esta es una manifestación de la libertad. Claro, la Ilustración, de la que también se ha hablado aquí, ¿no? La Ilustración ha dado una versión de la libertad como emancipación, una visión problemática, me parece a mí, aunque en parte, como todo, pues tiene una parte muy importante, ¿no? De verdad, ¿no? La Ilustración, decía Kant, ¿en qué es la Ilustración? Es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Claro, la culpable incapacidad es la que tienen los adultos, porque podrían usar la razón y no lo hacen. Claro, la que no es culpable, pues es la de los niños, y en Kant parece que la de las mujeres también. Pero bueno, los hombres, considera él que si no hacen uso de eso, si no se liberan es porque no quieren, ¿no? La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Un lema importante, interesante, siempre que no se desconecte de otras cosas que son también muy importantes. Decía, hay un filósofo francés hablando sobre el problema que plantea la visión ilustrada del ser humano y de la libertad para la educación. Y esto es curioso, curiosamente, en Francia, que es muy ilustrada en su visión de la educación, es donde en primer lugar escuché ya hace años ¿no? La paradoja moderna de la educación. Es que la visión del hombre que tiene la Ilustración hace imposible la educación. La educación se convierte en una intromisión, ¿no? En algo que, ¿no? O sea, va contra la libertad del educando, ¿no? Entonces esto genera unos complejos y unas dificultades tremendas, ¿no? Y precisamente decía este filósofo, dice, claro, el sujeto de razón no se encuentra al principio, sino que emerge después. Postularlo en el inicio, pensar que el niño pequeño ya es un ser libre, autónomo, independiente, etc., lo que hace es que impedir que aparezca. La entrada de la democracia en la escuela no tiene como efecto en realidad volver la democracia, bueno, tiene en efecto volver la democracia contra la posibilidad misma de una escuela. Eso es lo que se pregunta él. Pues para un individuo que ha sido puesto y que se pone siempre ya, antes de toda adquisición, lo único posible es una autoeducación. Entonces, claro, ¿qué dices tú de educar a alguien cuando en realidad, ¿no? Si es lo que tú dices que es, no lo puedes educar? Bien, Kant formuló esta visión, ¿no? De la autonomía, ¿no? Lo propio de la libertad es la autonomía, que en sentido estricto, y como lo entendía Kant, es que te das la ley a ti mismo. Por lo tanto, es imposible, antes hemos dicho, educar por medio de preceptores, de consejos, ¿no? De leyes. Las leyes educan. Pero Kant dice que solo es digna de la libertad la ley que te das a ti mismo. Precisamente, claro, sí, o sea, el crecimiento es lo que hace que tenga sentido la educación. O sea, que yo no soy perfecto desde el principio y que tengo que confiar en otros, ¿no? Para poder crecer, para poder aprender.
ya un extremo de esta visión. Antes he dicho que la visión de la libertad como producción es muy propia de la modernidad, pero llevada al paroxismo nos encontramos esta tesis hegeliana. La afirmación, dice, lo espiritual es lo libre, la afirmación del espíritu es la actividad condicionada por sí misma. El espíritu es el producirse a sí mismo. Claro, si esto es así, la educación, ¿qué es, no? Es una injerencia ilegítima. Claro, otra visión de la libertad también avanzamos en el tiempo profundizando en la libertad como autonomía, la libertad como emancipación, la libertad como independencia. Pero, claro, Nietzsche es tan lúcido, ¿no?, que lleva las cosas a sus últimas consecuencias, pero de una manera tan exagerada que hace pensar, ¿no? Constituya de ahora en adelante vuestro honor no el lugar de donde venís, sino el lugar a donde vais. El país de vuestros hijos es el que debéis amar, sea ese amor vuestra nobleza. El país no descubierto, situado en el mar más remoto. A vuestras velas ordeno que partan una y otra vez en su busca. En vuestros hijos debéis reparar el ser vosotros hijos de vuestros padres. Es fortísima esta afirmación. Así debéis redimir todo lo pasado. Esa nueva tabla coloco yo sobre vosotros. Pongo un pensador que se ha ocupado mucho de Nietzsche, es Leonardo Polo, y pongo dos apreciaciones entre las muchas cosas que ha dicho sobre Nietzsche, pero sobre este punto. Esa renuncia a ser hijo, que frustra de raíz la posibilidad también de cualquier educación. De hecho, hay que pensar en las consecuencias educativas que tiene lo que propone Nietzsche. Sin embargo, claro, dependencia es contrario a libertad. Me parece que esta es la falacia, ¿no? El hombre antes de nada es hijo, dice Leonardo Polo, y por ello animal, será animado con logos. Los que intentan la interpretación autónoma del operar del espíritu no quieren ser hijos, sino empezar desde sí. Pero el hombre no empieza desde sí. El hombre empieza desde el origen, desde la relación que en su orden es. En cualquier caso, no es real que empecemos desde nosotros mismos. Y esto es algo con lo que tenemos que hacer cuentas. Pero es que quizá el primer momento de la libertad es reconocer nuestra dependencia libremente, ¿no? Porque eso es lo que permitirá que no nos hunda, no nos limite, sino que podamos asumir la herencia y continuarla. La idea de la voluntad para el poder, dice hablando de Nietzsche, es algo así como la intervención proyectiva en la propia existencia. Poner todo en la superación corre a cargo de la voluntad de poder. Según esto, el hombre no nace, sino que se hace. Pero claro, perder el nacimiento es perder algo radical de la condición humana. Y en último extremo es perder la identidad. Lo triste del proyecto de Nietzsche es que no eres nadie y solo eres un proyecto de llegar a ser alguien, que por cierto será muy efímero y muy cutre, ¿no? Porque eres lo que puedes hacer de ti mismo. Bueno, ¿derecho a qué educación? Voy acabando, ¿no? Pero ¿derecho a qué educación? Bueno, pues alguna reflexión sobre esto, ¿no? Bueno, reconocer que el ser humano es un ser llamado a crecer comporta la exigencia de que la educación consista en ayudar a crecer. Eso me parece que es evidente, ¿no? Por otro lado, como decía ahora, hace poco, aceptar libremente nuestra radical dependencia es la condición de posibilidad para afirmar nuestra verdadera identidad. La educación para la libertad no puede consistir en emancipar a los hijos de los padres, sino en ayudarles a apropiarse de una herencia, que es la de los padres y la de toda la sociedad, ¿no?, que están llamados a cultivar y promover. Reconocer la libertad del educando en todos los sentidos exige no tratarlo como una pieza de un sistema al que sirve, sino como una persona llamada a apreciar la belleza, enamorarse de la verdad y dirigirse por sí misma hacia el bien, y ayudarle a que sea capaz de configurar una comunidad de seres libres en la que es posible el amor gratuito y la amistad sincera. Me parece que esto es como un objetivo de la educación, y evidentemente cuando consideras que el niño de entrada no es nada, incluso que tiene que renunciar a su origen, a su identidad y tal, porque lo único que es lo que puede hacer de sí mismo,
Entonces, fácilmente caes en la tentación de considerarlo una materia prima para un proyecto político, social, etcétera, porque no hay nada que desarrollar, no hay nada que hacer crecer. Lo único es lo que él pueda hacer de sí mismo. Bueno, y haces la ficción de que lo hace por sí mismo cuando en realidad lo haces tú, que es lo que decía Gaucher, ¿no? O sea, esa idea de, es una tesis suya también, como de otros, ¿no? Esa idea de, parece que el niño tiene que descubrirlo todo por sí mismo, pero en realidad solo descubre lo que nosotros queremos que descubra. Dice, eso es una mentira. En el fondo, estás manipulando al niño, ¿no? No sé si descubre algo que descubra lo que descubre él, no lo que tú, ¿no? Entonces, una cosa es orientar la formación pues, para que el niño vaya descubriendo la realidad, etcétera, y otra cosa, hacer la ficción de que en realidad el niño se autoproduce o produce los conocimientos. Y ya está. Con esto doy por acabada mi intervención.